Había que acelerar, aprobar ya, sin miramientos. El PSOE tenía muy claro que este 30 de octubre era el día fijado para convalidar el Real Decreto Ley de Reforma de Radio-Televisión Española y no había motivo alguno para suspender el Pleno del Congreso. Tampoco por la dana que había arrasado Valencia y parte de Castilla-La Mancha. Tenía su lógica, defendía, liberar al Ejecutivo para que se centrase en la gestión de una tragedia que se ha llevado cerca de un centenar de vidas y decenas de desaparecidos. Como tenía sentido, añadió, que los diputados siguiesen con su labor legislativa, con su trabajo. Pero en los socialistas también había otro elemento, que el pacto con todos sus socios ya estaba hecho y, en una legislatura en la que los equilibrios son tan delicados y los acuerdos tan difíciles de armar, cuando tienes el acuerdo, hay que ir rápido. Y también otro argumento que consideraban a tener en cuenta, la situación dramática que padece la corporación, con una cúpula con más de la mitad de sus integrantes con el mandato caducado o sin cubrir, peleada entre sí y paralizada por la decisión del PP de no propiciar su relevo. El pleno del Congreso de este miércoles comenzaba con un ambiente gris, traumatizado por las noticias que llegaban de Valencia, en torno a 60 muertos que se conocían a esa hora de la mañana. Tras el minuto de silencio, se iniciaban las hostilidades. Empezó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, mostrando su solidaridad con las víctimas, pero enseguida pasó al combate con su oponente, María Jesús Montero. Y luego siguieron Jaime de Olano y Esther Muñoz. Hasta para un hemiciclo tan acostumbrado a la bronca esas primeras refriegas, encajaban mal y sentaban peor. El portavoz del PP, Miguel Tellado, pidió suspender el control, coincidió su homólogo del PSOE, Pachi López, y después la representante de Compromís, Águeda Micó. El PSOE y sus socios alegaron que igual que en el resto de España los trabajadores estaban en sus puestos, también los diputados tenían que dar ejemplo y no iban a estar sobre el terreno, en las zonas afectadas. La presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, estuvo de acuerdo con parar la sesión y convocar la Junta de Portavoces para tomar una decisión. El debate puertas adentro duró casi una hora. Sin acuerdo. La derecha quería suspender el control al gobierno. También el pleno extraordinario programado a continuación, con un único punto en el orden del día, el debate y convalidación del decreto ley que cambia las mayorías en la Corporación de Radio-Televisión Española. El PSOE y sus socios estaban de acuerdo en paralizar el control, convinieron que era mejor que el Ejecutivo se dedicase solo a gestionar la terrible situación que estaba dejando la salvaje gota fría, la peor del siglo, a su paso por la zona este del país. Y ellos no tenían que estar sobre el terreno, no tenían que viajar a Valencia y Castilla-La Mancha. Por tanto, concluyeron, debía mantenerse el pleno extraordinario con la convalidación del decreto sobre Radio-Televisión Española. Sin consenso en la Junta, Armengol atendió el criterio mayoritario. Esto es, del PSOE y de sus socios. Suspendió el control y mantuvo viva la sesión sobre la radiotelevisión pública. Es una actitud despreciable, no son conscientes de la gravedad de la decisión que han tomado, advirtió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos de la Cámara. La determinación para mantener ese punto, el que dará al gobierno de Pedro Sánchez el control de la corporación, es la prueba, aseguró, de la bajeza moral del Ejecutivo. El decreto salió convalidado por 175 votos a favor y 1 en contra, más 174 ausencias, las de PP, Vox, UPN y Compromís. Los socialistas se felicitaban de que Feijóo no lograra demorar la aprobación. El pleno sobre Radio-Televisión Española se hizo rápidamente. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, tomó la palabra brevemente para justificar la necesidad del decreto, para desbloquear la corporación, para que no ocurra como con el Consejo General del Poder Judicial, paralizado por el choque entre PSOE y PP durante más de 5 años. Los parlamentarios de la derecha, PP, Vox, UPN, además de los 2 de Compromís y el exministro José Luis Ábalos, optaron por no participar ni en el debate ni en la votación. Pero el decreto quedó convalidado. Por 175 síes, PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria, y un no, BNG, ninguna abstención y 174 ausencias. Por los pelos se logró el quórum, porque el reglamento de la Cámara Baja exige, en su artículo 78.1, que para adoptar acuerdos esté reunida la mayoría de sus miembros. Y votaron 176, justo la mitad más 1. A las 14 horas,
se registró la lista única de nuevos consejeros de Radio Televisión Española. Entre ellos, quien presidirá la corporación, José Pablo López, la jefa de prensa de Bolaños y Angélica Rubio, asesora con Zapatero. El gobierno tiene ya cerca tomar los mandos de una nueva Radio Televisión Española. La semana que viene los candidatos pasarán por la Comisión de Nombramientos del Congreso y después, por el Pleno de la Cámara Baja para su votación. Primero se necesitarán 2/3 y a las 48 horas, en segunda vuelta, una mayoría absoluta que el PSOE tiene garantizada con sus socios. El PP ha de decidir en el Senado si vota y elige a los 4 vocales que le corresponden. Pero si no lo hace será indiferente porque el Consejo de Administración podrá ponerse en marcha solo con los 11 miembros votados por el Congreso. Hay una pregunta: ¿por qué tantas prisas? ¿Por qué forzar la convalidación del decreto sobre Radio Televisión Española cuando todo el foco del día estaba en las víctimas y los afectados por la catastrófica dana que había castigado Valencia y Castilla-La Mancha? PSOE, Sumar y Transformación Digital dan razones coincidentes. Se siguió adelante con el pleno extraordinario, con un solo punto: el decreto sobre Radio Televisión Española. Si hubiera sido cualquier otra ley, en lugar de esta sobre Radio Televisión Española, se habría mantenido igualmente. El criterio fue mantener la actividad legislativa, que es la propia del Parlamento. Y el único punto en el orden del día de ese pleno extraordinario era el que afectaba a la corporación, explicaban desde el Grupo Socialista. Cuando tienes que hilar tan fino para poder cerrar un pacto con todos, hay que tirar hacia adelante cuando se cierra. Se ha evitado el rifirrafe político. El ministro López no está en el comité de crisis, razonan desde el Grupo Socialista y el Gobierno. Sin embargo, tanto la aprobación del decreto como la lista de los 11 candidatos delata una intención evidente del Gobierno, la de tomar el control de Radio Televisión Española con consejeros guerrilleros en su mayoría, salvo José Pablo López, el futuro presidente, con una larga trayectoria acreditada en el mundo de la tele. Los socialistas insisten en que el Consejo será más plural porque para llegar a la mayoría absoluta han tenido que integrar a sus socios, mientras que el PP se bastaba para lograr la renovación del Consejo en 2012. En el Gobierno también aducen que la mayoría absoluta con la que será elegida la cúpula no es la misma que fijó el PP en 2012, cuando rompió el modelo Zapatero. En aquel tiempo, Mariano Rajoy facilitó la elección del Consejo por mayoría absoluta, la que su partido disponía por sí mismo. Ahora, en cambio, indican fuentes gubernamentales, para llegar a esa mayoría de 176 diputados los partidos que integran la coalición, PSOE y Sumar, necesitan recurrir a todos sus socios, por lo que forzosamente se da vida a un consejo más plural. Y eso obligará a que sus miembros se tengan que poner de acuerdo entre sí, y no siempre será fácil. Otra razón, comentan, es la crisis de gobernanza en Radio Televisión Española, con un consejo parcialmente caducado, en guerra interna, y una presidenta interina con muchas dificultades para continuar en el cargo. ¿Faltó empatía con las víctimas de la dana? ¿Humanidad? El que queda como inhumano es Feijóo, responden en el Grupo Socialista. Él sí que no respeta ni la tragedia, para atizar al gobierno. Le parece inhumano que se hagan leyes. El ejecutivo de Sánchez tenía muy claro su objetivo. Y lo llevó a cabo hasta el final.